Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Quiero mandar un saludo a nuestra amada iglesia y un saludo a todos que nos están viendo en este momento. Hoy, domingo 29 de marzo de 2020, estamos como iglesia transmitiendo en vivo, Iglesia Bautista Hispana de Americus, Georgia. Y hoy, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes un tema muy importante, un tema que necesitamos en estos momentos para que podamos aprender cómo hallar gozo en la tribulación. ¿Cómo podemos hallar gozo cuando estamos en una situación difícil? Hoy quiero contarles la historia de un hombre llamado Josafat, un rey joven que dice la palabra de Dios que empezó a reinar a los 35 años. O sea que era un rey joven. Y esta historia, mis amados hermanos, lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a estar viendo 30 versículos, pero por ser un capítulo muy extenso, solamente quiero que cada uno de nosotros sigamos adelante y poco a poco vamos a ir desglosando todos esos 30 versículos. Y el tema de esta tarde le puse por título Gozo en medio de la tribulación. Y en la palabra de Dios podemos encontrar, mis amados hermanos, a este joven rey que dice la palabra de Dios que el Señor estuvo con Josafat. Dice la palabra de Dios que él anduvo en los primeros caminos de su padre David y no acudió a los Baales. Más bien buscó al Dios de su padre, andando según sus mandamientos y no según las obras de Israel. Por eso el Señor afirmó el reino en su mano. Todo Judá daba presentes a Josafat, y él tuvo riquezas y gloria en abundancia. Dice la palabra de Dios que él elevó su corazón hacia los caminos del Señor y quitó otra vez de Judá los lugares altos y los árboles rituales de acera. Dice la palabra de Dios que el temor del Señor cayó sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no hicieron guerra contra Josafat. Dice la palabra de Dios que Josafat fue engrandeciéndose cada día más y más. Y dice la palabra de Dios que edificó en Judá fortalezas y ciudades, almacenes. Tenía muchas provisiones en las ciudades de Judá. Dice que él tenía en Jerusalén guerreros y hombres valientes. Esta era la lista de ellos según sus casas paternas. Los jefes de millares de Judá, el jefe Adnas y con él 300,000 hombres valientes. A su lado el jefe Joanán y con él 280,000. A su lado Amasías, hijo de Zirri, que se había ofrecido voluntariamente al Señor, y dice que eran 200,000 hombres valientes. Los de Benjamín
un hombre valiente, y con él 200,000 hombres armados de arco y escudo. A su lado, Josafat, y con él 180,000 hombres listos para la guerra. Estos eran servidores del rey, sin contar lo que el rey había puesto en las ciudades fortificadas por todo Judá. En el capítulo 20 podemos ver lo que la palabra de Dios dice en el versículo 1. Y dice la palabra de Dios: aconteció después de esto que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, salieron a la guerra contra Josafat. Podemos ver lo que la palabra de Dios nos enseña, que aún en momentos cuando todo parece estar bien, cuando todo parece que vamos adelante, como podíamos ver, este rey había crecido y crecido y tenía un ejército grande de hombres valientes, pero dice la palabra de Dios que se levantó el enemigo en contra de Josafat. Y dice la palabra de Dios que salieron a la guerra contra Josafat. Y dice que entonces fueron e informaron a Josafat diciendo: una gran multitud viene contra ti de la orilla del mar de Edom, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gedi. Podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que el enemigo se levantará en contra de nosotros. Podemos ver, hermanos, que el enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vemos aquí, hermanos, que en un momento como este, el enemigo se levanta en contra de Josafat. Hermanos, o sea que hay momentos en que el enemigo se levantará en contra de nosotros. El enemigo tratará de buscar cualquier oportunidad que nosotros le pongamos para que él pueda entrar en acción. Pero podemos ver que la palabra de Dios dice que Josafat tuvo temor. Dice la palabra de Dios que él tuvo temor, hermanos. Lo que podemos entender y ver nosotros, hermanos, que hay momentos difíciles que vienen a nuestra vida. Hay momentos en donde el enemigo se ha levantado en contra de nosotros. Y hoy, en este tiempo, hermanos, como podemos ver la situación que está pasando el mundo, podemos ver, hermanos, que las noticias en la televisión hablan de muerte y de muerte y de muerte. Hermanos, y cuando nosotros escuchamos esas noticias, viene temor a nuestra vida. Josafat le informaron que venía una gran multitud, 3 ejércitos grandes y poderosos se habían levantado en contra de Josafat. Y dice la palabra de Dios que Josafat tuvo temor, porque él reconocía que era débil ante ese enemigo tan poderoso que se había levantado en contra de él. Él tenía temor, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no han venido noticias malas a nuestra vida? Noticias a veces de alguna enfermedad, o noticias como a hoy, como es esta pandemia que está causando temor en todo el mundo. Hermanos, podemos ver que Josafat tuvo temor porque él reconocía que aunque él tenía un ejército tan poderoso,
su ejército era un ejército débil ante el ejército que se le estaba presentando delante de él. Y dice la palabra de Dios que tuvo temor, hermanos. Tuvo temor. Nosotros también, hermanos. Hay temor en nuestra vida. Hay temor por lo que está pasando en estos tiempos. Pero hoy en esta tarde, hermanos, vamos a aprender por medio de la palabra de Dios cómo nosotros podemos hallar gozo aún en momentos cuando hay temor en nuestra vida. ¿Cómo podemos tener gozo cuando no tenemos esperanza en la situación que estamos viviendo? Josafat tuvo temor. Y eso es lógico, hermanos. Cuando vienen momentos difíciles a nuestra vida, hay temor en nuestra vida. Pero una de las cosas que vamos a aprender sobre este rey, hermanos, es que él tuvo temor. Pero él no se quedó solamente en el temor. Dice la palabra de Dios, Josafat tuvo temor, pero una cosa él hizo, hermanos. Dice la palabra de Dios que él se propuso consultar al Señor. Hermanos, hay momentos que vamos a tener temor, pero una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, es de la misma manera que este rey hizo. Dice la palabra de Dios que él consultó a Jehová. Él no fue a otro lugar, hermanos. Él no fue a buscar ayuda en otro lugar. Dice la palabra de Dios que él consultó a Jehová. Primeramente, hermanos, él fue en busca de ayuda con Jehová. Él reconocía el enemigo poderoso que estaba delante de él. Por eso él reconocía que él necesitaba la ayuda de un Dios todopoderoso. Por eso la palabra de Dios nos enseña y dice que él tuvo temor, pero también dice que él se propuso consultar al Señor. Él fue al Señor y él dobló rodillas. Él se presentó delante de Dios y dobló rodillas y consultó a Jehová. Y él buscaba la dirección de Jehová. Y dice la palabra de Dios que no tan solo él consultó a Jehová, pero dice la palabra de Dios que hizo pregonar ayuno a todo Judá. No tan solo consultó a Jehová, sino que hizo al pueblo de Judá pregonar ayuno. Hoy, mis amados hermanos, lo que necesitamos nosotros hacer ante este temor de este virus, de esta pandemia, es consultar a Jehová, presentarnos delante de Jehová y pregonar ayuno. Ayuno y oración, hermanos, es lo que necesitamos en este tiempo. Orar, pero no tan solo orar, no tan solo consultar al Señor, sino también buscarlo en ayuno y en oración. Dice la palabra de Dios que se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Oh, mis amados hermanos, hoy de la misma manera como el pueblo de Dios, como los pueblos que están en este lugar, necesitamos buscar
socorro de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que ellos se reunieron en Judá para pedir socorro al Señor. De la misma manera, mis amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios necesitamos reunirnos para pedir socorro al Señor. Y dice la palabra de Dios, y todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Todas las ciudades, todos los países, todos los reyes, todos los presidentes, todos los gobernantes, todos los líderes espirituales, necesitamos buscar al Señor, pedir socorro al Señor en estos momentos difíciles que estamos atravesando. Dice la palabra de Dios que entonces Josafat se puso de pie ante la congregación de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor. Hoy, mis amados hermanos, como ministros, como pastores, necesitamos ponernos de pie delante de la congregación. Necesitamos ponernos de pie delante del pueblo, como lo hizo Josafat, y declarar una oración a Dios, abrir nuestro corazón a Dios, de la misma manera que Josafat se puso de pie delante del pueblo, delante de la congregación, y dijo: oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, que gobiernas en todos los reinos de las naciones y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te puede resistir? ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra de la presencia de tu pueblo de Israel y le diste a la descendencia de tu amigo y Abraham para siempre? Ellos han habitado en ella y han edificado ahí un santuario a tu nombre, diciendo: si el mal viniere sobre nosotros, espada de juicio, peste o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque tu nombre está en este templo. A ti clamaremos en nuestra tribulación, y nos escucharás y nos librarás. Oh, mis amados hermanos, de la misma manera que Josafat hizo esta oración delante de Dios, nosotros como ministros, como líderes espirituales, necesitamos ponernos delante de Dios y hacer esta misma oración hacia Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios nos va a escuchar y Dios nos va a librar. Josafat tuvo temor, pero Josafat consultó a Dios, hizo pregonar ayuno. Y también dice la palabra de Dios que Josafat se levantó y se puso de pie delante de la congregación y declaró a Dios una oración poderosa, reconociendo que Dios tiene el control de toda situación que nosotros atravesamos. Y podemos ver que Josafat le dice a Dios: ahora pues, he aquí que los hijos de Amón, los de Moab y los de la región montañosa de Seir, la tierra de los cuales no quisiste que Israel atravesara cuando venía de la tierra de Egipto, por lo que se apartaron de ellos y no los destruyeron. He aquí que ahora ellos nos pagan
viniendo a expulsarnos de la heredad que tú nos has dado en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no disponemos de fuerza contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros. Mis amados hermanos, una de las cosas que Josafat reconoce delante de Dios en su oración y le declara a Dios y le dice que ellos están débiles delante de ese ejército poderoso. Ellos no tenían la fuerza necesaria para enfrentar ese enemigo, pero ellos reconocen que Dios tiene el poder y la fuerza para poder vencer a ese enemigo que estaba puesto delante de ellos. Y dice la palabra de Dios que también Josafat declara al Señor y le dice, no sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos, nuestra mirada está dirigida a ti. Oh, mis amados hermanos, en estos momentos estamos igual que Josafat y el pueblo. No sabemos qué hacer, pero en ti, Señor, ponemos nuestra mirada. No sabemos qué hacer, Señor, pero en ti depositamos nuestra confianza. Dice la palabra de Dios que todo Judá estaba de pie delante del Señor. Todo Judá. Dios nos hace un llamado en esta tarde a ponernos de pie delante del Señor. Dice la palabra de Dios que todo el pueblo estaba de pie. Dice la palabra de Dios que aún con sus niños, con sus mujeres y sus hijos, todos juntos estaban delante de Dios. Oh, mis amados hermanos, lo que Dios quiere es que en este momento de tribulación, todo el pueblo estemos juntos, toda la familia estemos juntos. Dice la palabra de Dios que todo el pueblo de Judá, con sus mujeres, con sus hijos, con sus niños, todos estaban delante de Dios. Dice la palabra de Dios que también estaba allí Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la congregación. Dice la palabra de Dios que ahí en medio de la congregación se levantó, vino el Espíritu de el Señor en medio de la congregación y dijo, oigan todo Judá y habitantes de Jerusalén, oh tú, oh rey Josafat, así les ha dicho el Señor, no teman ni desmayen delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será tuya, sino de Dios. Oh, mis amados hermanos, hoy en esta tarde, de la misma manera que el Espíritu del Señor cayó sobre ese profeta, hablándole al pueblo, hablándole al rey Josafat, diciendo, no teman. Las mismas palabras las declara hoy el Señor, diciéndonos a cada uno de nosotros, no teman,
ni desmayen delante de este virus, delante de esta pandemia, porque la batalla no será tuya, sino de Dios. Hermanos, la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Por eso en este momento debemos de depositar nuestra confianza en Dios. Con nuestras fuerzas no podemos, pero sí con las fuerzas del Señor. Y dice la palabra de Dios que entonces les dijo: desciendan mañana contra ellos. He aquí que ellos subirán a la cuesta de Cis y los encontrarán en el extremo del valle, frente al desierto. En esta ocasión ustedes no tendrán que luchar. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice en esta tarde: en esta ocasión ustedes no pueden hacer nada. En esta ocasión ustedes no tendrán que luchar. Hermanos, en este momento nosotros no tendremos que luchar. Dice la palabra de Dios: deténganse, esténse quietos. Oh, mis amados hermanos, en esta hora el Señor nos hace un llamado a detenernos, a estar quietos, y vean la victoria que el Señor logrará para ustedes. Hay momentos, hermanos, donde tenemos que aprender a estar quietos. Hay momentos donde debemos de aprender a detenernos por un momento, a detenernos y estar quietos y ver la victoria que el Señor logrará por cada uno de nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Oh pueblo de Dios, no teman ni desmayen. Dice el Señor: salgan mañana a su encuentro y el Señor estará con ustedes. Oh, mis amados hermanos, no teman ni desmayen. Dice el Señor: salgan mañana a trabajar, que yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. Dice la palabra de Dios: entonces Josafat inclinó su rostro a tierra. Del mismo modo, todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor. Oh, mis amados hermanos, en momentos de la tribulación, el Señor nos invita a postrarnos delante de Él. Aún en momentos como estos, debemos de aprender a postrarnos delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Josafat se postró, y no tan solo Josafat, dice que todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén se postraron delante de Dios. Hoy, mis amados hermanos, todo pueblo, toda lengua, toda nación, tenemos que aprender a postrarnos delante de Dios. Dice la palabra de Dios que ellos se postraron, y dice la palabra de Dios que no tan solo se postraron, sino que adoraron al Señor. Aún en un momento difícil, aún en un momento de temor,
ellos se postraron delante de Dios y adoraron. Hermanos, aún en este momento de tribulación, postrémonos y adoremos al Señor, porque Él lo merece. Luego se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coret para alabar con fuerte y alta voz al Señor Dios de Israel. Dice la palabra de Dios que no tan solo se postraron y adoraron, sino que también dice la palabra de Dios que ellos alabaron al Señor con fuerte y alta voz al Señor Dios de Israel. O sea que, mis amados hermanos, aún en momentos difíciles, aún en momentos de tribulación, podemos postrarnos, podemos adorar y podemos alabar a nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, y se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa. Hermanos, la palabra de Dios nos invita a levantarnos muy de mañana. Dice que ellos se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: Óigame en Judá y habitantes de Jerusalén, crean en el Señor su Dios, crean en el Señor su Dios. Hoy, mis amados hermanos, de la misma manera, hermanos, hoy yo me pongo de pie delante de ustedes y les digo: crean en el Señor, crean en el Dios Todopoderoso, crean que Él tiene el poder, crean que Él puede hacer que aún en medio de esta tribulación Él logre el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Dijo Josafat: crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Hermanos, en este momento, en esta situación que estamos pasando, lo que tenemos que hacer es creerle a Dios, y en Él vamos a estar seguros. Crean a sus profetas, crean a sus profetas, crean a sus ministros, crean a sus pastores, porque cada profeta, cada pastor, cada ministro va a declarar lo que la palabra de Dios dice. Crean a sus profetas y serán prosperados. Crean a Dios, crean a Dios, crean y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos de ellos para que cantaran al Señor y lo alabaran en la hermosura de la santidad. Oh, mis amados hermanos, aún en momentos como estos, Dios pide a su pueblo que aún en medio de la tribulación, su pueblo cante al Señor alabanzas, alaben al Señor en la hermosura de su santidad. Hermano, momentos como estos podemos alabar al Señor. Momentos como estos
Podemos cantar al Señor. Podemos alabar al Señor. Dice en la hermosura de la santidad. Mientras iba adelante del ejército diciendo, alaben al Señor porque para siempre es su misericordia. Hermanos, alaben al Señor porque para siempre es su misericordia. Solo por la misericordia de Dios es que todavía estamos en este lugar. Alaben al Señor porque para siempre es su misericordia. Y dice la palabra de Dios que cuando comenzaron el canto y la alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, con los de Moab y los de la región montañosa de Seir que habían venido contra Judá. Y dice, y fueron derrotados. Cuando, hermanos, el enemigo fue derrotado, dice la palabra de Dios, cuando comenzó el canto y la alabanza. En ese momento, hermanos, el Señor puso emboscada en contra del enemigo. O sea que podemos ver, mis amados hermanos, que cuando usted canta, cuando usted alaba al Señor en medio de la situación difícil, nuestro Dios empieza a obrar, empieza a trabajar en nuestros problemas, en nuestros momentos difíciles. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los de la región montañosa de Seir para destruirlos por completo y para aniquilarlos. Cuando habían acabado con los de la región montañosa de Seir, cada cual contribuyó a la destrucción de su compañero. Oh, mis amados hermanos, Dios puso una emboscada contra ellos mismos y dice que todos fueron derrotados. Oh, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que cuando los de Judá llegaron a cierta altura que domina el desierto, miraron hacia la multitud y he aquí que ellos yacían muertos en tierra. Ninguno había escapado. Entonces Josafat y su gente fueron para despojarlos, y entre los cadáveres hallaron muchas riquezas, tantos vestidos como objetos preciosos, los que arrebataron para sí en tal cantidad que les era imposible llevar. 3 días duró el despojo porque era mucho. Podemos ver, hermanos, que en momentos difíciles, en momentos de tribulación, cuando actuamos como Dios quiere que nosotros actuemos, los beneficios van a ser para nosotros. Podemos ver que el pueblo y el rey Josafat, dice la palabra de Dios, que ellos obtuvieron riquezas y que 3 días duraron para que ellos pudieran adquirir todo eso. Oh, mis amados hermanos, pero no solo eso. Dice la palabra de Dios que al 4.º día se congregaron en el valle de Beraja. Allí bendijeron al Señor. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Valle de Beraja hasta hoy. Oh, mis amados hermanos, una de las cosas que podemos ver en este pasaje, hermanos, que un día este momento de tribulación
va a pasar, porque Dios tiene el control de toda situación. Y dice la palabra de Dios que al cuarto día, dice que el pueblo se congregó en el valle de Beraja. Va a haber un día, hermanos, que esta tribulación va a terminar. Y va a haber un día también que nosotros como hijos de Dios, va a llegar el día en que nosotros también nos vamos a volver a congregar, cada uno de nosotros, en cada templo, en cada iglesia, como lo habíamos hecho antes. Y dice la palabra de Dios, todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, partieron gozosos para regresar a Jerusalén, porque el Señor les había dado gozo sobre sus enemigos. Dice la palabra de Dios que todos los hombres, todos, con Josafat a la cabeza, dice, partieron gozosos para regresar a Jerusalén. Después de haber tenido temor, después de haber estado angustiados, dice que ellos regresaron gozosos, pero dice que el gozo se los había dado el Señor. El gozo se los dio el Señor porque aprendieron a actuar en medio de la tribulación tal y como Dios quiso que ellos lo hicieran. Dice que regresaron con gozo. Dice que llegaron a Jerusalén, a la casa del Señor, con liras, arpas y trompetas. Hermanos, ellos habían regresado con gozo, porque el gozo se los había dado el Señor. Dice que lo primero que hicieron es ir a Jerusalén, ir a la casa del Señor, al templo del Señor. Y dice la palabra de Dios que llegaron con liras, arpas y trompetas. Y cuando oyeron que el Señor había combatido contra los enemigos del Señor, el temor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquellas tierras. Cuando oyeron que el Señor había combatido contra los enemigos de Israel, el temor de Dios cayó sobre cada uno de esos reinos en aquellas tierras. Y dice la palabra de Dios que hubo temor, porque ellos vieron que el Señor obró en medio de esa situación difícil. Y dice la palabra de Dios, entonces el reino de Josafat tuvo tranquilidad, porque su Dios le dio reposo por todas partes. Hoy debemos de estar seguros que la tribulación va a llegar a nuestra vida, que el temor va a llegar a nuestra vida. Pero, ¿qué vamos a hacer después de que la tribulación llegue y después de que el temor llegue a nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos delante de Dios, consultar a Jehová, buscándolo en ayuno y en oración, invitando al pueblo que aún en momentos difíciles aprendamos a alabar y a glorificar a Dios por medio de la alabanza de los cánticos
Dice la palabra de Dios que cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, Dios estará peleando por nosotros. Es lo único que podemos hacer, mis amados hermanos. Este ejemplo de este rey, este ejemplo de este pueblo, nos ayuda a nosotros. ¿Cómo podemos tener gozo en medio de la tribulación? Ellos pasaron momentos de tribulación. Ellos sintieron temor en sus vidas ante un ejército todopoderoso. Pero después de eso, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que ellos regresaron a Jerusalén gozosos porque Dios les había dado ese gozo. Regresaron a la casa del Señor, se congregaron y dice la palabra de Dios que alabaron y glorificaron el nombre de Dios. Y Dios les dio tranquilidad por mucho tiempo. Dios les dio paz por mucho tiempo. Oh, mi amado hermano, yo sé que usted está pasando tal vez un momento difícil, un momento de tribulación, pero solamente quédese quieto, deténgase por un momento, no haga nada, solo póngalo en las manos de Dios y Él peleará por usted. Usted no tiene que pelear, usted no puede hacer nada. El único que lo puede hacer se llama Jesucristo. Solo Dios puede ganar esta batalla que estamos enfrentando. Lo único que tenemos que hacer es presentarnos delante de Dios, orando y ayunando, alabando y glorificando en todo momento. Pero llegará el momento en que esto termine y llegará el momento en que juntos nuevamente estaremos congregándonos en el templo del Señor, en la casa del Señor, y juntos alabaremos y glorifiquemos el nombre de Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que esta palabra haya edificado su vida. Que esta palabra de Dios nos ayude a meditar y a reflexionar en estos tiempos difíciles, pero que esta palabra también nos ayude a salir victoriosos en medio de esta tribulación. Que el Señor les bendiga y reciban muchos saludos de parte de todos nosotros.